Esta clase está dedicada a la Refuah Shlema de Haya Batlea y para que también encuentren su pareja Abraham Ben Lea, Haya Batlea, Ayala Olga Bat Hana, eh, y todo aquel que lo necesite, Esther Batzara y todo aquel que lo necesite. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con el temazo del día de hoy? Como les estaba comentando, como se está grabando y a lo mejor lo abro al público. Entonces quisiera recapitular lo que les dije hace ratito, ¿no? ¿Cómo no hablar del Homer cuando estamos en este periodo y además el Homer se trata de una apertura de corazón? Y si se fijan muy bien, no estamos hablando ni de Keter, Jochma y Binah, porque de eso se trató la salida de Mitzrayim, de no estar secuestrados por esta mente dual o por esta voz del cuerpo. De eso se trató, de que tú hagas tu libre albedrío, implementes tu libre albedrío para poder salir del Mitzrayim y una vez que saliste, empezar a ser vasija para poder recibir la Torah. Entonces, estos 49 días también es la gimatria del Lev Tov o un corazón bueno. Realmente, una joya muy preciada es tener un corazón bueno, pero con restricción, ¿no? Con balance. Así que el día de hoy, pues es ese tiferet o esa belleza balanceada de estar en un modo de fluir. Gesed no nada más es amor, amor es dar. Y en la clase del secreto de las letras hebreas, di cuál es la traducción o cuál es la verdadera connotación de amar. Amar es dar, es una energía que fluye, así como cuando nosotros tenemos esta apertura de corazón y vamos fluyendo hacia adentro. De tal manera que, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra PowerPoint? A mí me gusta mucho ilustrarlo con las imágenes y como lo que ya teníamos. Ahora, esta es la quinta clase, aunque aquí diga parte 4, porque recuerden que la primera clase nos la dio el Rav Daniel Cohn. Y entonces, pues ya vimos en la segunda clase esta influencia de la respuesta del estrés en el cuerpo y las hormonas que estaban involucradas o que están involucradas. Y hoy vamos a seguir con esta segunda parte de cómo nos recuperamos. Y esto se llama resiliencia. Espero que hayan podido practicar bien su coherencia o esta apertura, esta energía. Recuerden, lo que estamos haciendo es a nivel energético. Entonces, el día de hoy veremos la resiliencia como una hermosa moneda energética. Cuanta más energía tienes, quiere decir que estás manejando mejor tu estrés. Y después vamos también a ver entrelazamiento cuántico, que es algo que yo no había dado antes en las clases. De modo que primero que nada vamos a ver esto de cómo te recuperas del sufrimiento y de la adversidad, puesto que el sufrir o el tener episodios dolorosos es una condición humana. Todos en alguna ocasión tenemos sufrimiento. La cuestión es si solamente lo dejamos como un dolor y aprendemos de él o si nos vamos a dejar guiar y arrastrar por un dolor perpetuo que entonces se convierte en sufrimiento perpetuo. Entonces, ¿cómo nos recuperamos del estrés que nos causa algo doloroso? Y mientras que la psicología define la resiliencia como la capacidad de recuperarse de la adversidad, no así el HeartMath. El HeartMath, resiliencia, lo define de otra manera. Es decir, es la capacidad de prepararse para la adversidad, de recuperarse y adaptarse de una situación de estrés. Y por lo tanto, cuanto más resiliente eres, más energía se tiene. No es lo mismo estar en un periodo de tristeza y dejarse caer, y entonces cuando te caes ya no tienes energía. Recuerdan las personas, por ejemplo, que tienen depresión, que tener una pérdida o tener un sufrimiento
llevar el periodo de sufrimiento y después recuperarse, aprender si se tenía que aprender y seguir caminando. No sé si ustedes recuerdan esto que vimos en la segunda clase, que es cuando un hombre y una mujer, una pareja, se empiezan a pelear. Aquí podemos ver, por si no lo recuerdan, aquí podemos ver los latidos cardíacos, que más o menos la frecuencia cardíaca está entre un 85 latidos por minuto, y que cuando la esposa dice algo que dispara toda la pelea, el corazón se va cerca de los 150 latidos por minuto, y que cuando la discusión termina, sus corazones ya no regresaron, se mantienen elevados, y ese estrés pues se sigue durante todo el día con los demás temas. Entonces, ¿cómo me recupero? Aquí, por ejemplo, la neshama o la conciencia es la que nos da la energía. Entonces, si tú tienes la conciencia de saber recuperarte, de decirle a tu cuerpo, stop, vamos a respirar y vamos a hacer coherencia, en ese momento estarás energizando tu cuerpo, ¿no? ¿Recuerdan que la sesión pasada estuvimos viendo el HRV o lo que es la variabilidad cardíaca? La variabilidad cardíaca es la que mide el aparatito. Entonces, tú dime cómo van tus mediciones y yo te diré quién eres. Incluso si no tienen el aparato, no importa, ¿eh? O sea, aquí la cuestión es seguir practicando la coherencia. Una forma de saberlo sin el aparato es qué rápido entro en coherencia o no. Esta es nuestra quinta clase. Para ahora, sobre todo cuando hay música, para ahora de manera automática, nada más con tocar el corazón o con escuchar la música, luego te pones a tono. Y luego sientes esta apertura y luego entras. Se llamaría tono corazoneano, ¿no? Una cosa así, de que entras en sintonía luego. Entonces, ¿qué tan rápido entras en coherencia? Sería un buen indicador de cómo está tu variabilidad cardíaca. Son términos técnicos. La sesión pasada les dije que variabilidad cardíaca es la distancia que se mide entre un latido y otro, y eso metido en un logaritmo dentro del software del aparatito te da estas ondas suaves o esas ondas que se midieron. Entonces, el aparatito está como en 3,500 pesos, una cosa así, o si no es que más. Entonces, no tienen que comprarlo, sí tienen que conocerse cómo está su capacidad de entrar en coherencia. Y bueno, hay aparatos más complicados. Este es uno chiquito, pero hay otro más complicado que tiene mejores mediciones para profesionales de la salud y de la salud mental, donde ya es toda una pantalla y lo instalas en la computadora y ahí tiene mediciones más exactas. Entonces se ve a uno de los científicos tomándole la variabilidad cardíaca a otra persona, y la persona sin música, porque les digo que el HeartMath lo hace sin música. Y entonces ahí se puede ver qué tan impulsiva es la persona. Nada más de las ondas coherentes que va emitiendo o no. Por eso dice ahí la imagen que les puse. Dime cómo está tu variabilidad cardíaca y te diré quién eres, porque es una gran confesión esta energía que nosotros vamos emanando. Entonces, pues ya habíamos visto antes que el estrés nos causa enfermedades, y esta excitación emocional, ojo, hay veces que no tenemos problemas, sino simplemente estamos estresados por hacer o demasiados cursos o tener demasiado trabajo o creer que debemos terminar todo en un periodo de tiempo X. Entonces, esta excitación emocional, yo no la llamaría positiva después de 30 días, como ya lo vimos. Entonces nos causa angustia, malestar, y está asociado con hipertensión,
con isquemia miocárdica asintomática, con muerte súbita, con enfermedad coronaria, con arritmia cardíaca, con trastornos del sueño, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, ya ni les quiero decir. Entonces, se ha demostrado que el estrés y las emociones negativas aumentan la gravedad de las enfermedades o las tendencias que tengamos a una enfermedad y empeoran el pronóstico de los individuos que padecen de diferentes patologías. Y de la misma manera también al revés, las emociones positivas, y recuerdan que una emoción positiva depende de un pensamiento positivo. Entonces, también esto, además de que nos ayudan a prolongar la salud, reducen la mortalidad prematura. Entonces, ya habíamos dicho las hormonas del estrés, ahora tenemos que hablar de las emociones del estrés, ¿no? Que de la angustia o de la preocupación se pasa a la ansiedad, a la irritación, a la frustración, a la falta de control, al agobio, a la desesperanza. Y qué increíble que de un solo pensamiento, algo que nosotros percibimos como real, se desencadenan un montón de cosas que nos impactan en varias emociones. Si ustedes vieron el librito que yo les mandé del HeartMath Institute, viene una gráfica parecida. Sin embargo, yo me tomé la libertad de ajustarla más a cuestiones espirituales. Entonces, las áreas que se impactan físicamente, pues es estar en estrés permanente, como ya dijimos, causa inflamación, baja inmunidad, falta de energía, enfermedad, insomnio, obesidad, obstrucción de meridianos. El HeartMath no habla de meridianos, pero creo que este tipo de clases deben de ser holísticas y deben de incluir todo. Se trata de meter mucha información. A veces es difícil meter mucha información, pero sí como que empezar a coquetear con otras áreas porque de estas clases se habla más de energía que de psicología. Ajá. Entonces, en el área mental también se impacta esta inflexibilidad de pensamiento. Si no quieres cambiar tu forma de pensar, no vas a poder cambiar tu energía. Memoria débil, falta de concentración, solo se puede ver una porción de un todo, niebla mental. Y del área emocional, pues atascado en patrones emocionales. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Estás en modo automático. Recuerda la clase primera que yo di. ¿Estás en modo automático o estás en modo consciente? Entonces, si estamos atascados en patrones emocionales, estamos en el pasado. Perspectiva negativa, desregulado, luego saltas por cualquier cosa, ya sea con miedo o con enojo, em, o, o emocionalmente también cuando uno siente que está vulnerable. Aquí viene el área espiritual y ese es el área que más me gusta, porque es el área donde falta todavía esta investigación. Entonces, primero que nada nos impacta porque cuando estamos en modo estrés, solo estás viviendo en un plano físico y biológico. Recuerden que vivir en un plano físico y biológico solamente nos da una perspectiva de que lo que yo veo y lo que percibo con mis cinco sentidos es. Entonces, es quedarse en una visión muy chiquita de que nosotros somos solamente cuerpo y dejamos todos los elementos demás. Sería el nivel de alma el de hasta abajo, el de vivir en un cuerpo animal y somos mucho más allá de eso. Entonces, vive en el mundo del placer y la satisfacción inmediata. Normalmente, una persona que se dice espiritual sabe esperar. Cuando uno reza por alguien o cuando uno le pide a Dios algo, sabes esperar que esa cosa llegará cuando tenga que llegar y mientras yo hago lo que tengo que hacer. Rasgo de la espiritualidad, saber implementar la tolerancia al malestar y saber tener paciencia.
También nos impacta en esta intolerancia a otros y la desconexión con Dios y los demás. Esto es muy importante porque al final de esta clase vamos a ver de quién estamos desconectados y cómo podemos volvernos a conectar. Y tal como nos dijo nuestra compañera en la meditación del principio de esta sesión, era prepararse a recibir a Kadosh Baruj Hu, pero para eso tienes que estar en el corazón, tienes que estar presente. Incluso nuestros grandes maestros, nuestros maestros cabalistas, antes de entrar a la meditación, el Baal Shem Tov nos decía, lo más importante es la tefilá, pero para poder entrar a la tefilá tienes que hacer esa vasija de conexión, estar en el aquí y en el ahora, no estar en el cuerpo. Y no es que nos desconectemos en total, sino es saber estar adentro del cuerpo y decirle al cuerpo, aquí y ahora, esperando con paciencia, como cuando se educa a un niño, a un cachorrito. Entonces, aquí yo puse un triangulito que dice desconexión con Dios y los demás. Tomar este triangulito de los demás y ponerlo en la mesita donde están ustedes, ponérselo al lado, porque de eso vamos a hablar al final. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos coherencia? Entonces, en el área física tenemos incluso más fuerza, más resistencia, más flexibilidad física, más capacidad de recuperación y de reparación de nuestros tejidos. Todo esa demanda, ¿por qué? Porque el cuerpo ya no está en modo alarma y en el momento en que ya no está en modo alarma puede empezar a ser más flexible, a recuperarse, a fortalecerse. En el área mental, cuando tú estuviste haciendo tus respiraciones y estuviste practicando coherencia, vas a tener más flexibilidad mental, mejor memoria, lo que ya decíamos, ¿no? Capacidad de unir estos contrarios, eso se llama da'at. El poder saber que aunque una cosa se esté contraponiendo con otra, hay un punto donde se tocan. Mejor concentración, etcétera, mejores procesos de pensamiento, ¿no? Puedes inferir relaciones, puedes resumir, puedes ver la película completa. En el área emocional, cuando ya practicaste y llevas cierto tiempo sosteniendo esta práctica, entonces vas a poder tener autoconciencia emocional, vas a poder ver eso que no estabas viendo, vas a tener una perspectiva más positiva porque estás educándote. Recuerden que por defecto nosotros venimos con el chip de ver lo negativo por supervivencia animal. Ahora estamos educándonos a ver todo lo positivo y nos también aprendemos a autorregular. Incluso si estás cansado, puedes autorregularte y entrar de bien a la cama a dormir haciendo coherencia. Esta recuperación rápida de un disgusto, si esa pareja de la imagen pasada hubieran hecho coherencia juntos, entonces se hubieran recuperado más rápido. Y aquí les va un tip, porque también soy terapeuta de parejas. Aquí les va un tip. Si están enojados, tómense de las manos y respiren juntos, mirándose a los ojos. Me dicen cuánto tiempo duran enojados, ¿no? Incluso con un niño, si tienen a un niño que está desregulado, ¡ah! No quiero, no quiero, no quiero, les damos dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Respirar juntos o que te agarre de las manitas? En ese momento, él va a tomar la decisión de regularse y solito te va a decir, generalmente quiero respirar juntos. Ahí les va el tip para aquellos que tienen niños o los que tienen nietos, los que tenemos nietos, pero a nosotros los abuelos ya no nos toca esa parte. Em, entonces, decíamos, en el área espiritual, tendremos más flexibilidad espiritual, es decir, entrar de una dimensión a otra. El día de hoy voy a explicar cómo entrar a la dimensión de este espíritu entrelazado con otras personas. Compromiso con tus valores, porque entonces te vas a dar cuenta,
esto que estoy haciendo o esto que estoy sintiendo va de acuerdo a los valores que yo tengo? Esta es una pregunta muy poderosa. Cuando tengas duda, pregúntate, ¿esto va de acuerdo con mis valores y con los valores de la Torah? Tolerancia con las creencias de los demás. Los demás, cada quien tiene su proceso y cada quien hace lo que puede con lo que le enseñaron. Conexión con otros, conexión con Hashem. Y aquí, en este triangulito, está entrelazar. Y esto lo vamos a ver al final. ¿Qué les parece hasta aquí? Si tienen comentarios, adelante, escríbanmelos en la cajita de comentarios. Y bueno, el secreto es activar emociones positivas, entrenar a la mente, entrenar al alma, salir de los cinco sentidos. Entonces recuerden que aquí, en este campo electromagnético que habíamos dicho, aquí pudiera estar un mal pensamiento, una creencia, miedos innecesarios. Y entonces, ¿qué pasa en este campo? Se van creando cortes, se van creando fisuras y cuando vemos, ya estamos todos chuecos. ¿Recuerdan la sesión pasada que les había dicho que había una cámara de GDB, del doctor Konstantin Korotkov, que se llama BioWell, donde metes el dedo y te va diciendo cómo está su energía? ¿Recuerdan que se los dije? Entonces, ahí se ven estos centros de energía, o lo que algunas personas le llaman chakras, que luego están todos sin alineación. ¿Qué pasa cuando una persona actúa en contra de sus valores? Se desalinea, ¿no? Entonces es esta alineación. Por ahí les hice un videíto, se los voy a compartir en un short, de que cuando uno quiere estar en alta vibración, también tiene que tener esa alineación con el cuerpo, hacer movimiento, caminar descalzo en el pasto, porque somos seres eléctricos y tenemos que recalibrarnos, pero sobre todo el mayor productor es este Tiferet o este corazón y que esté en alineado con Keter y con Dat, este que no se está peleando entre los hemisferios. No podemos estar todo el tiempo en este plano soñador en Jochma y no podemos estar en Binah todo el tiempo con la mente que está observando nuestro entorno, sino debemos hacer este Dat con nuestros valores, con nuestra esencia, con quienes somos, con nuestro ser y después llegar a Tiferet. Y cuando empiezas a alinearte, todo lo demás se alinea por consiguiente. Entonces, voy a hacer una pausa hasta aquí por si hay preguntas. Entonces, vamos a seguir grabando. ¿Qué les parece si entonces hablábamos de entrenar el alma, entrenar a la mente y al alma para salir de estos cinco sentidos? Pueden ver esta siguiente slide, ¿verdad? Dice, influyendo en nuestra biología y en la de los demás. Ya habíamos visto en clases pasadas que según tu campo toroidal, según vas a influir en tus órganos y en todas esas áreas que acabo de mencionar. Sin embargo, ahí viene el secreto. También influimos en los demás. Y esto se debe a un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico. Entonces es ahí donde vamos a salir de la dimensión de un ser que solamente es carne y hueso para entrar en el mundo espiritual. Recuerda que cuando Akadosh Baruj Hu crea el mundo, crea el universo, la Torah empieza por B, Reshit. Reshit es principio y B pudiera traducirse como en el principio, pero también B tiene un valor de dos. Quiere decir que hay dos principios. Akadosh Baruj Hu crea el mundo cuántico o el mundo espiritual. Y los seres humanos nadamos en una sopa cuántica de energía.
Y es lo que hemos venido sintiendo a través de estas clases, el sentir. Puedes sentir porque, ¿qué crees? Que el espacio no está vacío, el espacio está lleno de inteligencia. Y esta inteligencia, esta sopa de conciencia, porque el universo está hecho de conciencia. Y entonces nosotros interactuamos con él. En la Torá dice, y yo seré tu espejo. Eso que le mandas al universo, Hashem es nuestro espejo. No que Hashem sea el universo. Hashem creó el universo con sus fuerzas y con sus reglas. Entonces, lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Y así como uno habla y así como uno es, eso regresa a nosotros como un boomerang. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que guardaran ese triangulito donde dice con los demás y guardaran ese triangulito que dice entrelazamiento? Nosotros estamos entrelazados. Cuando yo les pregunté en el grupo, ¿ustedes creen que nosotros estemos hechos de polvo de estrellas? La mayoría contestó que sí, porque recuerden que Hashem utiliza los elementos que él crea para crear al hombre. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Entonces, de eso mismo están hechas las estrellas, por lo tanto, estamos entrelazados. Por lo tanto, yo afecto a las estrellas y las estrellas me afectan a mí. Por lo tanto, yo afecto a los demás y los demás me afectan a mí. Por lo tanto, es como si nosotros estuviéramos con unos hilitos de marioneta y yo me afecto, pero tú me afectas y yo te afecto de regreso. Es un fenómeno del que no se puede escapar porque así está hecho el universo. ¿Y qué quiere decir entrelazamiento cuántico? El principio del entrelazamiento cuántico es que cuando dos partículas, se hizo este experimento con fotones, y les recuerdo que los fotones están en todo el universo. Entonces, cuando un fotón lo cortas, lo divides y lo separas, incluso a años luz, o sea, esto quiere decir por encima de unas grandes distancias y además por encima del tiempo, porque el tiempo es solo un constructo. Los seres humanos podemos salir del tiempo si tenemos la habilidad de tener grandes concentraciones y poder salir de la mentalidad de vivir solamente en un plano físico y biológico. Quiere decir esto que si Adam en el Gan Eden explota en miles de chispas, quiere decir que yo soy chispa igual que tú y nuestra misión es de vuelta implosionar o regresar al origen y estar en unión, estar en comunión, estar en armonía, armonizarnos entre sí. ¿Qué quiere decir esto y cuál es el trabajo más valioso que tenemos que hacer aquí? Que si yo tengo alguien con quien tengo un conflicto, ya no se vale, en un nivel alto de conciencia, ya no se vale ponerse el papel de víctima. Ahora se vale el papel activo de decir, vamos a reparar eso. Voy a entrar en coherencia y te voy a empezar a despertar a la distancia. Tengo un familiar que en alguna ocasión tuve un tema, yo creo que como todas las familias, ¿no? Entonces uno entra en coherencia. Y además lo he practicado con mi esposo, eh, entrar en este aleteo y empezar a despertar a la persona, empezar a activar su corazón. Así que la gran noticia de esta clase, y por eso uní ambos temas, el de resiliencia, porque es un pedacito de cómo me recupero. ¿Cómo te quedas tú cuando tuviste un conflicto con alguien? Ya no tienes fuerza, te quedas todo drenado, porque estás todo el tiempo preocupado con esa pelea que tuviste, con esa diferencia. Pero si le despiertas,
entonces regresas a estar en alineación con quien eres, te vuelves responsable y te quitas la etiqueta de víctima y entonces puedes entrar por el entrelazamiento cuántico a despertar el corazón de esa persona. Los invito a que agarren una hojita de papel y escriban con quién tuvieron un conflicto y si no tuvieron un conflicto, a quién quisieran despertar. Hagamos una pausa para que hagamos este ejercicio. Sin querer queriendo, esta técnica la dio el Rab Daniel el primer día. Si ustedes se fijan, ¿no? Que era el pensar en alguien. Que por cierto, el Rab Daniel el día de hoy me escribió y me metió a un grupo de meditación de Sfirata Omer, pero todo lo está dando en hebreo. Entonces ya no les dije nada al respecto. Bueno, entonces les voy a explicar cómo es la técnica. Primero que nada, y esto no lo dice el HeartMath. Bueno, no nos dice que lo digamos, vamos. Eso viene en las pláticas internas que tienen ellos con el team de ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí la persona está mandando conscientemente y en coherencia, está empezando a mandar estas ondas a alguien. Sobre todo una hija y una madre están entrelazadas, porque en alguna ocasión fueron uno. Una madre y una abuela y un nieto, por ejemplo, una abuela y un nieto también están entrelazados más que nada porque fueron unos mismos cuando la persona estaba embarazada, su hija, la hija ya tenía sus óvulos dentro. Entonces, esta práctica del HeartMath se llama Heart Lock-In. ¿Cómo se hace? Deriva en activar emociones positivas y luego las irradiamos. Esta es una irradiación cardíaca. De modo que, pues, dice la técnica, centra tu atención en el área del corazón e imagina cómo tu respiración entra y sale por tu pecho. Cada vez que hacemos esto, cada vez que hacemos coherencia es como que la base. Y luego recuerda con la mayor cantidad posible de detalles un sentimiento de apreciación y vas a conectar con esa persona, amor y después también lo vamos a irradiar hacia nosotros. De tal manera que vamos comenzando con esta práctica. Díganme por favor si se escucha. ¿Se escucha la música? ¿Sí? ¿Se escucha la música? ¿No? Así que una vez más te invito a cerrar tus ojos, silenciar y respirar un poco más lento y más profundo. Un poco más lento y más profundo, poniendo tu atención en el área del corazón. Y empezar a respirar a través de tu corazón, como si tuvieras un edificio, un orificio y por el orificio fluyera el aire. Más lento y más profundo, entrando en esta emoción de agradecimiento, de éxtasis, un momento sagrado, que uno abraza el alma, donde uno activa el alma, la hace grande, grande, y vas alineándote con tu ser.
con tu esencia, con eso que queda de ti, que has activado para siempre, lo que has aprendido, se irá contigo para siempre. Y así con esta apertura de corazón, hagámoslo más grande e impregnemos este momento con la información y con el mensaje que quieres mandar. El mensaje trae una carga de emociones de alta frecuencia, de amor, de unidad, de conexión, de alegría, de apreciación por el momento. Y ahora piensa en esa persona del mensaje que quieres mandar y empieza a aletear corazón y a irradiar esa emoción. Irradio con el alma, con el corazón bien abierto. Irradio amor, irradio compasión, irradio entendimiento. Amor, compasión, entendimiento. Visualizo cómo el corazón de la persona se activa. Visualizo la llama de esa persona. Y visualizo un corazón valeroso que no teme abrirse. Se empieza a abrir. Ahora inunda tu campo, ahí donde estás sentado, en este cuarto donde estás sentado, y empieza a llenar el campo con esta energía. Ahora poco a poco pongamos nuestra atención en esta sesión. Imprégnate de esta misma energía que queda en este lugar. Da 3 respiraciones más enfocadas a esta sesión. Y amablemente abre tus ojos. Esperemos que esas personas, esa persona que tienes en tu mente pueda despertar
Quisiera que me compartas cuál fue el después, cómo reaccionó, cómo funcionó, qué te dijo, qué es lo que pasó entre ustedes. Muy interesante. Y no es magia ni tampoco es poesía, es física cuántica. Hasta aquí la clase de hoy, ¿verdad?